Antes de comprar o vender una propiedad, es muy común que algunos clientes me comenten, oye, Mike, pero mi propiedad está hipotecada. ¿La podré vender así o tengo que pagar la hipoteca antes de poder sacarlo a la venta? Es una pregunta muy común que nosotros nos podemos hacer al momento de vender o comprar una propiedad. Para esto está Kevin Arévalo, especialista en derecho inmobiliario. Y bienvenido, mi hermano. Un gusto volver a tenerte aquí. ¿Cómo has estado? Gracias, Mike, por la invitación. Bien, bien, la verdad, esta semana ha sido agitada, he estado contestando preguntas del video anterior que hemos tenido de prescripción y contento, accedí a un nuevo video porque estoy contento con el interés que hay de la gente con respecto a estos temas. Qué bueno, mi hermano. Una pregunta para empezar directamente ya de este tema de la hipoteca que estamos hablando. ¿Se puede vender una propiedad que está hipotecada con el banco? Por supuesto, la hipoteca no limita los derechos de propiedad. El propietario tiene la facilidad de poder vender siempre y cuando pueda tener ciertos criterios antes de poder vender, que es el de hacer el levantamiento de la hipoteca. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si Juan Pérez hipotecara su casa y está dispuesto a venderla aún teniendo la hipoteca inscrita en registros públicos en un asiento registral, obviamente con la claridad necesaria le diría al comprador que hay una hipoteca de por medio y a través de ese acuerdo el comprador pagaría lo adeudado con la hipoteca y pues obviamente lo restante le daría a Juan Pérez para que se haga el levantamiento de esa manera y pueda registrarse la compra-venta actual, ¿no? Recién. Por ejemplo, hagamos un caso práctico. Suponiendo que la casa de Juan Pérez cueste 100.000 soles y conste con una hipoteca de 50.000 soles. Viene un comprador. El comprador, por ejemplo, se puede llamar Benito. Benito quiere comprar la casa a Juan Pérez. Ve en la partida registral, en la copia literal, en el asiento que se encuentra hipotecada la propiedad, ¿cierto? Exactamente. Benito tiene que pagar primero al banco para que ésta se pueda liberar la hipoteca y de ahí lo restante, los otros 50.000 restantes, lo estaría pagando Juan Pérez. Esa sería la Exactamente. manera Esa correcta. sería la manera correcta y general de poder hacer la compra-venta de un terreno hipotecado. Terreno o casa hipotecada. Terreno o casa, claro. Cualquiera de las dos. Sí, sí, bien patrimonial. Una consulta, ¿cómo saber si una propiedad se encuentra hipotecada o no? La hipoteca hay que entender que es una garantía real por excelencia, lo que significa que su mayor prioridad es que se configura al momento de ser registrada en un asiento registral, valga la redundancia, en la partida del bien. Entonces ahí empieza a surtir el efecto de la hipoteca. Hay que entender que la hipoteca cumple un rol fundamental en el cumplimiento de una obligación dineraria. Por ejemplo, teniendo en cuenta que Juan Pérez tiene una deuda, se le inscribió la hipoteca en un asiento registral a través de una escritura pública notarial, el monto adeudado por el crédito que se le ha dado, entonces aparece en la copia literal. Entonces, cuando uno hace la compra-venta o quiere hacer una compra de un bien, saca una copia literal de la partida registrada del terreno que quiere comprar actualizada y ahí te va a aparecer si tiene cargas o gravámenes. Dentro de las cargas puedes determinar si existe una hipoteca o no. Ahí es cuando vas a poder determinar si existe o no una hipoteca en el bien que quieres comprar. Ejemplo, yo quiero comprar la propiedad de Juan Pérez. Voy a registros públicos, saco la copia literal con la partida registral, con el número de partida. Registros públicos te da la copia literal de la propiedad. Ahí va a estipular donde dice cargas y gravámenes que tiene una hipoteca a nombre de tal banco. Por ejemplo, puede ser el Claro. BCP o Banco Pichincha. Claro. Esa es la manera. Esa es la manera y hay que entender lo que es un asiento registral. No lo vas a encontrar en la primera hoja usualmente. La copia literal usualmente tiene varias hojas dependiendo los asientos que tenga. Hay que entender los asientos como capítulos. Un asiento registral es como un capítulo que pasa en registros públicos con respecto a un terreno. Por ejemplo, el primer capítulo es obviamente la compra-venta, el que se adquiere. Segundo capítulo va a ser el segundo asiento, va a ser la hipoteca. Tercer capítulo, el levantamiento si corresponde. Cuarto capítulo, nuevamente otra compra-venta y así correspondientemente. Entonces tú la copia literal, usualmente la hipoteca no lo vas a encontrar en la primera hoja porque se encuentra ahí con las primeras compraventas o cómo inició el registro de esa propiedad. Lo encuentras en los posteriores asientos registrales. Eso hay que tener en cuenta. Imaginemos que yo ya compré la propiedad de Juan Pérez o Benito compró la propiedad de Juan Pérez. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se realiza el levantamiento de hipoteca si yo lo estoy comprando, por ejemplo, con otro banco? ¿Cómo se hace ese trámite? Para poder nosotros entender, voy a darlo con un ejemplo. Como indicas, Juan Pérez tiene la propiedad para vender y yo como Kevin que quiero comprar, obviamente también me voy a financiar. Entonces, Juan Pérez tiene que hablar con la entidad financiera para indicar que va a ser una venta del terreno y se pueda girar un cheque de banco a banco para que pueda pagarse la hipoteca
a través de notaría, se gira el cheque para pagarse al saldo de la hipoteca, hacer el levantamiento y hacer la posterior venta del terreno. Entonces, ese es el procedimiento que se realiza cuando básicamente se deja de hipotecar el vendedor y se hipoteca por el comprador nuevamente. Pero son hipotecas diferentes, ¿no? Se hace el primer levantamiento y luego se vuelve a hipotecar. Eso no hay ningún problema y se puede hacer. ¿En qué momento se hace eso? ¿A qué te refieres, más o menos? Si yo compro la propiedad ya con la hipoteca, estoy pagando la hipoteca, ¿en qué momento se hace el levantamiento de hipoteca de Juan Pérez y se inscribe mi nueva hipoteca? Antes de la compra-venta, la que se va a realizar. Siempre los levantamientos de hipoteca se realizan antes de la compra-venta. Es decir, hipoteca, levantamiento, compra-venta actual y inscripción de la nueva hipoteca. Exactamente. Es un plazo que solamente se hace y se puede hacer en la misma, en la misma notaría. Lo usual es que se haga en la misma notaría porque es el notario quien va a tener conocimiento de todo este procedimiento, porque él va a hacer las escrituras públicas, tanto de levantamiento de hipoteca como el de compra-venta. Hay una consulta, ¿cómo se realiza? Por ejemplo, si tú no vendiste la propiedad, Juan Pérez no vendió la propiedad y terminó de pagar su deuda. ¿Quién es el que realiza el levantamiento de hipoteca y por qué? Muy buena pregunta. Me gusta que me hayas hecho esa pregunta porque hay que tenerlo en cuenta bastante, dado que muchas de las personas piensan que al terminar su obligación de pagar su crédito es el banco el que va a realizar el levantamiento de la hipoteca y no es así. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Quien es el responsable de hacer el levantamiento de hipoteca y de impulsarlo de parte es el deudor, es decir, la persona que es propietaria del bien. ¿Por qué? Porque los beneficios del levantamiento de hipoteca ya no van a ser para el banco, sino van a ser para el propietario. Entonces, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Juan Pérez ya terminó de pagar su crédito, que ha sacado hipotecario, ya pagó su última cuota. Entonces, Juan Pérez, en el caso, por ejemplo, de Interbank, que es uno de los bancos más conocidos, en el caso de Interbank, Juan Pérez va a tener que acercarse y presentar una solicitud simple de levantamiento de hipoteca, juntamente con el número de partida registral de su bien y también una copia de su DNI. Entonces, esos dos requisitos lo va a tener que anexar junto a la solicitud para que el banco sepa de qué bien se trata. Entonces, posterior a ello, ellos tienen más o menos un plazo de 7 días hábiles para responder a tu solicitud y usualmente te responden con la elaboración de una minuta de levantamiento de hipoteca donde va a estar firmando los representantes de la financiera en que autorizan el levantamiento de la hipoteca. Juan Pérez va a las oficinas de Interbank, recoge esa minuta y las lleva a un notario para formalizarlas a través de una escritura pública. El notario recibe esa minuta que le ha dado el banco y ejecuta una escritura pública para que posteriormente dé de conocimiento y haga llamar a los representantes del banco para que firme la escritura pública y elevar las partes notariales a la SUNAR para registrar el levantamiento. Ese es el paso a paso que se realiza para un levantamiento de hipoteca. Y una vez que ya tú levantaste la hipoteca, me imagino que consta en un asiento que se ha hecho ese levantamiento de hipoteca, ¿cierto? Claro, cuando tú ya te sentirías tranquilo con respecto al tema de la hipoteca es cuando tú vas a registros públicos, sacas una copia literal y te aparece un asiento registral posterior al de la hipoteca, uno de levantamiento de hipoteca. Literalmente dice como título levantamiento de hipoteca, asiento de levantamiento de hipoteca y ahí establece que se ha levantado la hipoteca anterior que ya estaba registrada en el asiento anterior. Hay muchas personas que desconocen este procedimiento, que terminan de pagar su crédito y no levantan la hipoteca del banco que han solicitado el crédito, ¿no? ¿Por qué es importante hacer este procedimiento? ¿Cuál es la importancia? Mira, la importancia de levantar es que tu terreno se encuentre saneado para cuando desees disponer de él, porque el trámite puede demorar cierta cantidad de días y cuando tú ya tienes la disponibilidad de vender y el comprador encuentra que está hipotecado y tú ya pagaste la deuda, puede que se cancele la venta por eso. Entonces, eso es uno de los beneficios, que es hacerlo en su momento y no cuando lo necesites. Otro es que la consecuencia, y esto es otro de los varios casos que me han llegado, es que usualmente nunca hacen el levantamiento y la persona, el propietario, muere. Entonces, obviamente heredan los hijos. Cuando heredan los hijos, a través de la sucesión intestada, quieren disponer del bien y el bien está hipotecado. Y a veces lo hacen
algunas entidades financieras que ya no existen. Entonces ahí viene el problema. ¿Cómo hago el levantamiento de hipoteca si el acreedor no existe? Y empiezan los problemas. Entonces, porque usualmente como propietarios o como personas que desconocemos el levantamiento de hipoteca, lo dejamos inscrito sin saber las consecuencias posteriores. Entonces, la masa hereditaria va a tener el problema de que el terreno está hipotecado y no saben si su papá pagó o no pagó la totalidad de la deuda. Entonces ese es un problema. ¿Que tiene solución? Sí, que ya de repente más adelante te voy a ir explicando cómo se puede solucionar eso. Antes de iniciar el podcast, nosotros estuvimos conversando un temita que me pareció bastante interesante, la extinción de la hipoteca. Cuéntanos de qué se trata este tema. La extinción de la hipoteca hay que tenerlo en cuenta que es cuando se elimina esa obligación de poder tener la hipoteca inscrita. ¿A qué me refiero? Que existen tipos de extinción de hipoteca. La principal y la más conocida es por pago de la deuda. Cuando tú terminas de pagar la deuda, la extinción, la razón de ser de la hipoteca se extingue porque ya no existe la razón de ser, que es garantizar el pago, la obligación. Como ya se pagó, simplemente se hace lo que te acabo de mencionar anteriormente, el trámite de levantamiento y se levanta. Lo otro es por mutuo acuerdo. Es, por ejemplo, a pesar de no haber terminado de pagar, yo puedo llegar a un acuerdo con el acreedor y puedo hacer el levantamiento de hipoteca, que es razonable también. Y lo otro es condonación, que se refiere al hecho de que yo acreedor y tu deudor te dono, o sea, es decir, te condono la deuda, simplemente dejo ahí la responsabilidad y te doy mi autorización para que hagas el levantamiento de hipoteca. Esa es una. La otra podría ser el tema de en este caso, la pérdida del bien. ¿A qué me refiero con eso? Que la hipoteca se sujeta a la existencia del bien, porque garantía el bien. Okay. Supongamos, esto es un caso extremo, ¿no? Supongamos, Juan Pérez tiene una hipoteca de un terreno, como por ejemplo en el lugar que estamos cerca al río. Sin embargo, el río en una creciente lleva esa parte, consume esa parte del bien. Al no existir el bien, también se extingue la hipoteca. Es otra manera de extinguir la hipoteca. Las demás maneras de extinción son un poco menos conocidas, pero se sujetan al hecho de la responsabilidad, de limitar la responsabilidad, de la obligación de pagar la hipoteca. Perfecto, Kevin. Un tema más que hemos visto el día de hoy. ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, quiero aprovechar pequeños minutitos también para explicar, a dar unos tips, unos datos a la gente que tiene hipotecas. Para que quede claro, no es la única manera de extinguir una hipoteca el pagar al acreedor, sino que, por ejemplo, existe otra manera de poder cancelar una hipoteca de manera directa. Es cuando Juan Pérez hizo una hipoteca hace 10 años atrás con Mike Gallardo. Entonces, Mike Gallardo, hablo de persona natural. Si Mike Gallardo en 10 años no ejecutó la hipoteca y se venció, ya la hipoteca caduce, existe la caducidad de hipoteca. Entonces tú, como Juan Pérez, puede hacer el levantamiento de la hipoteca directamente por caducidad. Sin que me lo diga a mí. Sin que te lo diga a ti, porque es responsabilidad tuya ejecutar la hipoteca antes de que pasen los 10 años. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que tiene inscrita la hipoteca con personas naturales o personas jurídicas y no las pueden levantar, no pueden ejecutar, y habiendo pasado 10 años y todavía la tienen ahí sin saber que los puede levantar sin ningún problema. Para entenderte, yo como persona natural te presto un dinero. La garantía que tú me vas a pagar es una propiedad, es una casa. Es una casa. La ponemos en hipoteca, la hipoteca se registra, obviamente a mi nombre, ¿cierto? Pasaron 10 años, tuvimos problemas, tú no me pagaste, yo no te notifiqué por ningún medio y en este caso tú prácticamente liberarías esa hipoteca, ya no pasaría, ya no podría reclamar esa propiedad yo en algún momento si quisiera para cobrarme la deuda. Exactamente. Si pasaron 10 años y esa persona no te ejecutó la hipoteca, ejecutó me refiero a cobrártela, tú tienes la posibilidad de levantar la hipoteca sin pedirle permiso a él y sin pagarle ni un sol. Entonces a eso hay que tener cuidado, hay que ser responsables y diligentes cuando eres acreedor. La otra forma es cuando se extingue el acreedor. Cuando el acreedor se extingue me refiero a persona jurídica. Por ejemplo, una empresa prestamista te ha dado un dinero por A o B, se fue a quiebra por decisión de los socios, simplemente desaparecieron. Pero tu hipoteca está ahí, tu hipoteca no se ha levantado. Entonces, muchas de las personas dicen, pero ¿a dónde pago? Ya no existe la empresa. ¿Cómo hago? Y ellos ya no me van a autorizar, ya no me pueden firmar, porque he ido a ver su representante y le he dicho, no, ya no existe, señora, que esto, que lo otro, no podemos hacer nada. Hay una solución, que es presentar una solicitud de levantamiento de hipoteca por extinción del acreedor. ¿Y a quién lo presentas esa solicitud? A SUNAR directamente, al registro público. Sí, es un procedimiento
vencimiento de 15 días hábiles y tu hipoteca está levantada. Mira. Entonces, eso, tanto lo que te comenté de la caducidad de 10 años, como este que te estoy hablando, se hacen directamente en registros públicos y la demora no es más de 15 días hábiles. Temas interesantes de la hipoteca hay un montón y así como eso hay que tener de conocimiento y no quería dejar pasar esta oportunidad para que la gente conozca y sepa que puede realizar este levantamiento de hipoteca sin tener el consentimiento del acreedor. Genial. Un tema que es muy importante, el tema de las hipotecas. Hoy hemos visto si se puede vender o no una propiedad. Queda clarísimo que sí se puede vender una propiedad hipotecada al banco. Hay otro tipo de caducidad de hipoteca, tema que no sabíamos, que puedes pedir la extinción de la hipoteca si el acreedor, en este caso el que te prestó el dinero, que puede ser una persona natural o persona jurídica, no te cobró, también se puede extinguir en un lapso de tiempo, presentar una solicitud. Te agradezco bastante, Kevin. Ha sido un tema muy importante, muy interesante. Estoy seguro que los próximos capítulos que van a venir van a ser más interesantes aún todavía. Y muchísimas gracias, mi hermano, y te esperamos para la próxima. Gracias a ti, gracias a toda la gente que te sigue. Bueno, sabes que estamos al servicio de la sociedad. Síganos en TikTok. Acá les voy a poner las redes sociales de Kevin y aquí van a aparecer mis redes sociales. Nos vemos pronto. Gracias, hermano. Hasta luego.